Bueno, hola a todos. Esta conferencia, esta conferencia se titula ¿Quién escribe tu historia? Y pues darle la bienvenida y agradecer este esfuerzo que hace Comunidad AF. Creo que es muy importante, inclusive pues entender que esta semana de reflexiones son muy potentes, muy importantes para los equipos que han estado participando, para los equipos tanto de talento humano como los equipos directivos, porque realmente son las organizaciones felices y con propósito las que logran los resultados y las que logran transformar el mundo. Entonces vamos a mirar que básicamente pues, lo que vamos a conversar aquí es porque nos permite tener el sentido de que la vida es hoy, aquí y ahora, y que el disfrute, digamos, y lo que logramos realizar es precisamente entendiendo que tenemos un tiempo limitado, que tenemos unas capacidades hoy más potentes que nunca que nos permiten transformar la realidad y el mundo, y que realmente pues es un momento especial de la historia que estamos viviendo con unas características muy particulares que vamos a mirar a lo largo de esta conferencia. Entonces, yo tengo tres objetivos. Primero es inspirarnos. Segundo, tener unos tips para una vida plena y feliz, es decir, que salgamos con unas ideas para vivir mejor. Y tercero, pues agradecer y apreciar estar aquí hoy precisamente con ustedes en esta celebración de entender cómo logramos darle sentido y propósito a nuestras organizaciones para lograr los resultados que nos proponemos, como digo yo, para tener un mundo mejor. Entonces, en todas las historias y en cada uno de nosotros hay cuatro personajes que viven dentro de nosotros. Uno de esos personajes es la víctima, el villano, el héroe y el guía. Y esos personajes precisamente pues rigen, digamos, nuestra vida y nosotros decidimos qué personaje queremos que sea el personaje central, el protagonista de nuestra vida. La víctima es aquel que siente que no tiene una salida, que realmente, digamos, es una víctima de las circunstancias, que las circunstancias determinan lo que le pasa. El villano es aquel que para subir tiene que bajar a otros y que tiene que, digamos, crecer a partir del sufrimiento que infligen las otras personas. El héroe es el que enfrenta los retos y sabe que puede transformar su destino, que es capaz de transformar lo que pasa, que está empoderado para tomar decisiones. Y el guía es aquel que quizás fue un héroe en otra vida anterior y que acompaña precisamente al héroe. Y aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿cierto? Voldemort, el señor Frodo, Gollum, Gandalf. Ustedes irán viendo cuál es la víctima, cuál es el villano, cuál es el guía y cuál es el héroe. Aquí vemos en Star Wars, Darth Vader, Luke Skywalker, Citripio y Yoda. Podemos ver pues, más ejemplos en Matrix, Mr. Smith, Neo, Cypher y Morpheus. Y podemos ver también en Harry Potter los mismos cuatro personajes. Como digo, todos los días en nuestra vida nosotros tenemos estos cuatro personajes dentro de nosotros. Y nosotros decidimos si abordamos la vida desde la víctima, desde el villano, desde el héroe o desde el guía. Y es una decisión propia. Aquí vemos inclusive una matriz de 2 por 2 que yo digo que la vida se compone de matrices de 2 por 2. Una matriz muy simple que muestra cada uno de estos cuatro personajes cuánto, digamos, ayudan a otro y a sí mismo, cuánto hacen daño a otro y a sí mismo. Y vemos como la víctima, pues, se hace daño a sí mismo y el villano, pues, también le hace daño a los otros, sobre todo para ayudarse a sí mismo, o sea, para subir él, le hace daño a otros. Y como el héroe, pues, es capaz de ayudarle a los otros precisamente para cambiar la realidad. Y aquí entonces, cambiando un poquito de tercio, pues hablemos de lo que nos trae aquí a esta reunión. Y sabemos que lo más simple es ver que el trabajo se hace para tener una remuneración, pero no es tan simple y tan sencillo como eso, porque el trabajador presta sus servicios no como un simple suministrador de fuerza, sino que ingresa completo, en cuerpo y alma, con sus angustia e ilusiones, con sus cualidades y debilidades a la empresa. Y llega, digamos, todo, precisamente con todo su ser, trabaja donde pasa la mayor parte del día, pues 8 de las 24 horas del día, las otras 8 son durmiendo y las otras 8 son, 8 son con su familia y descansando, con la esperanza de ser tenido en cuenta, de desarrollar sus facultades, de emplear lo mejor de sí, para ser alguien que contribuya a la sociedad. Y la empresa tiene una responsabilidad importante, y aquí es donde no se nos puede olvidar que somos todos nosotros que hacemos las empresas, y que solamente para ser exigente con sus resultados, pero además de eso, tiene que un cumplimiento de un deber moral para responder creando bienestar a todos los grupos de interés, empezando por las personas que trabajan ahí mismo. Y entendamos que las personas precisamente pues pueden ver el trabajo como un mal necesario, como un medio de subsistencia o como un instrumento de realización personal y que depende de todos nosotros lograr que el trabajo sea precisamente un sitio donde la mayoría de las personas encuentren que es un camino para la realización personal, encontrando significancia y trascendencia.
y que precisamente eso es lo que hace que el aporte del trabajo sea de una calidad superior, digamos, al estándar, porque da lo mejor de sí, porque encuentra propósito y por eso es importante trabajar viviendo y no vivir trabajando. Y es una responsabilidad de los directivos lograr que ese ambiente de trabajo haga que la gente se sienta a gusto y haga que la gente quiera, pues, dar lo mejor de sí mismo. Y podemos un poquito más, como hablando de teoría, entender por qué trabaja la gente. La gente tiene una motivación externa, digamos unas ganas y una necesidad de reconocimiento, una motivación interna que es de satisfacción, de lograr pues unas metas, y una motivación trascendente. Uno podría pues en esta tablita que vamos acá ver que extrínseco es tener, intrínseco es saber y trascendente es dar, y que algunos ejemplos son casa, ropa, comida, cultura, ciencia y arte, o amistad, lealtad y amor. Y también podemos ver que inclusive otra forma de mirarlo que se relaciona con esta es que las personas trabajan por tres razones: por poder transformacional, pues por poder cambiar las cosas, por satisfacción, por trascendencia, y entender que todos tenemos la mezcla de esas tres cosas precisamente cuando estamos en ese proceso de cambio. Y aquí quiero parar para hacerles esta pregunta, y es: ¿qué es esta matriz que vemos acá? Es una matriz de punticos, que puede ser un laberinto, puede ser un sembrado, puede ser, digamos, una bodega. Pues la respuesta es muy simple: esta es la vida de una persona de 90 años. Y cada uno piense, pues, dónde está en esa vida de 90 años. El promedio de vida en Colombia está en 76 años. Una persona de 30 años, pues, irá por acá, más o menos por la tercera hilera, una persona de 40 por la cuarta hilera. Yo pienso vivir 103 años, y cuando digo eso, la gente piensa que estoy charlando, pero realmente eso lo que me mueve es a pararme distinto frente a la vida, a ser capaz de precisamente ubicar mis prioridades, entender cómo tengo que cuidar mi cuerpo, cómo tengo que cuidar mi espíritu, cómo tengo que cuidar mi mente para llegar, digamos, lúcido y con la energía vital hasta ese momento de la vida. Y eso, pues como digo, parece una pregunta que es intrascendente, pues una pregunta muy, muy profunda. ¿Hasta qué edad quisieras vivir y qué tienes que hacer para llegar allá? Y aquí pues quiero moverme hacia el campo en el que yo estoy ahora, que es en la medicina y en el cuidado, y utilizar una frase de un médico muy importante de la medicina sintética que se llama Jorge Carvajal. Él dice: el hombre para el que se hizo la medicina ya no existe. Es decir, estamos viendo una era diferente a la era, digamos, de la medicina convencional. Y aquí es donde va a ser muy importante hablar pues de estas dimensiones, hablar del bienestar, que de acuerdo al diccionario de Merriam-Webster, que lo define como el estado de ser próspero, feliz y saludable. Deloitte define como un bienestar holístico donde se considera el individuo en su totalidad. Esto incluye la salud física y mental, la salud espiritual, social, emocional, equitativa e incluso financiera. Pero también tengamos en cuenta que para alcanzar esa salud, pues es necesario unos hábitos, una dieta, un ejercicio, que vamos a mirar más adelante, y eso nos va a permitir tener la llave para precisamente unas terapias más avanzadas, terapia celular higiénica y otras terapias que nos permitirán tratar y curar enfermedades actuales con tecnologías que hace unos poquitos años eran impensables, como por ejemplo CRISPR para la solución de problemas genéticos, ¿cierto? Las terapias génicas que nos compran para ciertos tipos de ceguera, por ejemplo. Y para todos los responsables de las empresas, creo que esta debería ser una máxima que deberíamos tener tatuada, digamos, en el corazón. Y lo decía Miguel Ángel cuando estaba por allá como de 70 años, decía: todavía estoy aprendiendo. I am still learning. Y creo que eso debe ser, digamos, como una máxima en la vida. Siempre, siempre, siempre estamos aprendiendo. Hoy sabemos que la neuroplasticidad es un hecho, que nos enseñaron, a mí por lo menos me criaron diciendo que el oro viejo no aprende a hablar, pero eso no es cierto. El oro viejo sí aprende a hablar. El oro viejo tiene todas las capacidades de aprender un idioma distinto, una nueva tecnología, de capacitarse. Y mientras estamos aprendiendo, estamos manteniéndonos jóvenes y podemos llegar pues a vivir los años que pensemos mientras somos capaces de mantener esa disposición a aprender. Y en este momento quiero hacerles una primera pregunta, y es: ¿quién es el responsable de la salud de cada uno de ustedes? Cuando hablamos pues de Juan, Pedro, María, Mariana, José, el que esté ahí viendo esta charla, y si yo tengo que repartir 100 puntos para definir cómo es la salud de cada uno de ustedes, ¿cómo los definirían? Dios, el Estado, las EPS, los hospitales y clínicas, la IPS básica, los profesionales de la salud, las escuelas y colegios, las empresas, las compañías productoras de alimentos, o yo mismo. Cuando la gente hace este ejercicio, pues finalmente dicen: esto me da más de 100%. Cuando vuelve a hacerlo y realmente es capaz de llegar a 100%, pues se da cuenta que el 95% de la salud depende de uno mismo,
depende de lo que yo haga para cuidarme, depende de cómo yo precisamente tomo las decisiones. Y de eso vamos a hablar un poquito más pues, en esta conversación. Y aquí quiero traer una frase con la que empiezo todos los cuadernos. La primera, pues, de foto que vemos aquí es de mayo del 2019, pero vemos otro cuaderno de junio del 2022. Creo, permito y promuevo todo lo que sucede en mi vida. Y creo que eso es fundamental. Creo, permito y promuevo todo lo que sucede en mi vida. Esa es la postura de héroe, saber que yo soy el que decido, yo soy el que tomo las decisiones, yo soy el responsable de lo que pasa en mi vida. Y eso creo que es fundamental, hacernos cargo, decir dónde tengo que aprender, dónde han pasado cosas que yo pude haber cambiado, dónde puedo mejorar, digamos, esta experiencia que he tenido. Y, y todo esto es importante porque vivimos en un momento, digamos, de lucidez de la humanidad que se puede evidenciar con estos avances tecnológicos. Vemos en 1450 la imprenta, después, unos años más tarde, el telescopio, el teléfono, el radio, el avión, eh, el smartphone en el 2008, las redes sociales, el genoma humano. Pero más importante que los juguetes es los conceptos, cómo los conceptos nos cambiaron nuestra postura ante la vida. ¿Cierto? La teoría heliocéntrica que nos muestra que no somos el centro del universo, la teoría de los microbios, nos muestra que no nos morimos porque nos manda una maldición, sino porque existen unas criaturas microscópicas, o el darwinismo, ¿cierto? O la misma historia del holocausto, del calentamiento global que se empieza a escribir desde 1935. Y ahora inclusive pues más abrumador es la cuarta revolución industrial que empieza en 2016, que hoy por ejemplo con ChatGPT pues nos pone a pensar inclusive cuál será el papel del ser humano en el futuro que tenemos. Decía Isaac Newton, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido en hombros de gigantes, y este conocimiento pues nos acarrea, digamos, un estado de conciencia mucho más alto, nos libera, pero nos genera nuevas responsabilidades. Y por eso es que es importante decir que hoy en 2023 tenemos un estado de conciencia distinto, pero que además los más grandes problemas del mundo son hoy las más grandes oportunidades de negocio. Y como digo yo, un negocio que solamente de plata, pues casi que es mañé hoy, y me perdonan la palabra, pero realmente hoy los negocios tienen que resolver los problemas más grandes de la humanidad. Eh, digamos, la salud, la educación, la democracia, la capacidad de conectarnos, los problemas del cambio climático y el medio ambiente, la conservación de las especies, el agua, etcétera, etcétera, la alimentación. Y aquí vemos, cuando les digo que vivimos un momento de la historia excepcional, vemos dos gráficas. La primera de la derecha muestra cuánto tiempo se demoraron 50 millones de usuarios en adoptar estas tecnologías. Vemos como las aerolíneas se demoraron 68 años o el teléfono 50 años y Pokémon Go se demoró 19 días, que rápidamente desapareció, pero vemos que la capacidad hoy inclusive de cambiar el mundo pues realmente está en manos de cada uno de nosotros. En la gráfica a la izquierda vemos cuánto tiempo se demoró la población de Estados Unidos, una cuarta parte de la población de Estados Unidos en adoptar estas tecnologías. Y vemos como la electricidad, por ejemplo, se demoró 46 años, en 1973, la televisión 26 años, el computador 16 años, y vemos como el smartphone se demoró solamente 4 años, con poblaciones mucho más grandes. Entonces, acordemos que poblaciones pues, de muchas más personas que rápidamente se adoptaron. Y vemos como el cambio en los últimos 100 años pues es comparable al cambio de los primeros 20.000 años, y que ese cambio nos hace que sea difícil de entender lo que estamos viviendo, que es un cambio de manera exponencial, pero es una oportunidad también increíble. Y nos preguntamos entonces en qué mundo vivimos, y vemos aquí unas gráficas que me parece que es importante que tengan en mente. Miren, por ejemplo, los homicidios del año 1300 al año 2000, cómo bajan de una manera radical, es decir, la violencia es mucho menor que la violencia que vivieron nuestros antepasados. Y vemos, por ejemplo, cuando tenemos como esta sensación de desesperanza de las áreas protegidas, como las áreas protegidas terrestres y marinas van aumentando en el tiempo también. A pesar de que la capacidad de hacer daño pues aumenta, la capacidad de proteger también aumenta. Vemos el alfabetismo y la capacidad de leer, cómo crece de una manera pues también muy significativa. Y vemos cómo precisamente hoy es difícil encontrar a alguien que no sepa leer. Cuando estaba pequeño era muy común encontrar personas que no sabían leer. Hoy vemos que es relativamente pues difícil o casi imposible encontrar a alguien que no tenga ni idea de la lectura. Vemos aquí, por ejemplo, esta gráfica que habla de la distribución del ingreso, y vemos como la pobreza extrema era muy importante en 1935, la mayoría de la población vivía en pobreza extrema. Hoy con una población mucho más grande, pues sigue habiendo una población importante que vive en pobreza extrema, pero mucho menor comparativamente, y de hecho mucho menor números absolutos. Miren, pues en 1800 ni qué decir,
1975 al año 2015. Y todo esto es de Steven Pinker, un libro excepcionalmente bueno, se llama En Defensa de la Ilustración, que es un libro que precisamente tiene unos 21 capítulos, cada uno dedicado a un tema de la violencia, del desarrollo, de la producción agrícola, etcétera, y que en cada uno de los capítulos pues aborda, digamos, esto con hechos y con datos que muestran que el mundo está pasando por un momento muy interesante de la historia. Vemos el crecimiento del Producto Interno Bruto, por ejemplo, cómo tiene este crecimiento pues, de una manera impresionante a partir pues, de finales del siglo pasado. Vemos la pobreza extrema, ya lo mencionamos. Y esta es una gráfica muy bonita, como muestra el costo de la luz. Vemos como en 1300 solamente tenían acceso a la luz los reyes, y vemos que hoy la luz es prácticamente gratis. Y no solamente la luz, es lo que la luz nos permite hacer. Es lo que la luz nos permite hacer con nuestras vidas, lo que la luz nos permite hacer después de que el sol se pone, que es estudiar, que es tener seguridad, que es tener conversaciones, que es tener todo lo que podemos hacer. Precisamente que hoy se nos ha vuelto cotidiano, pero que en 1300 era absolutamente impensable e imposible. Entonces nos preguntamos, como una segunda pregunta, ¿vivimos en un mundo mejor o peor? Y la respuesta es que vivimos en un mundo absolutamente extraordinario y que tenemos que ser conscientes de ello para aprovechar precisamente esa extraordinariedad para este momento excepcional de la historia, del cual somos testigos y estamos presentes para vivirlo. Pregunta número 3. ¿Quién eres tú? ¿Cierto? Y aquí pues es importante entender que hace muchos años, desde hace un par de siglos, nos enseñaron que que el ser humano es cuerpo y mente. Ese, digamos, fue un gran daño que nos hicieron porque realmente el ser humano es mucho más que eso. Y es indivisible, y tiene una dimensión física, que es el soporte de la dimensión emocional, que es el soporte de la dimensión mental, y que a su vez soporta la dimensión espiritual, y que esto está en la fuerza, la pasión, el talento y la conciencia, y que todos están conectados por una dimensión energética, y que todas son necesarias, y que están interconectadas, y que somos uno solo, y que depende de nosotros cuidar esas dimensiones, que lo vamos a ver más adelante, precisamente hablando de la salud física con nuestros hábitos. Otra forma de mirarlo, ¿cierto? Que lo vemos aquí, que hemos expresado. Y decía Gandhi, cuida tus palabras porque tus palabras se convertirán en tus actos. Y cuida tus actos porque tus actos se convertirán en tus hábitos. Y cuida tus hábitos porque determinará tu carácter. Y cuida tu carácter porque tu carácter será quien determine tu destino. Y esto pues me parece que es fundamental, porque entendemos que en el sistema de salud actual pues nos han dicho que el médico es el responsable de nuestra salud o la EPS. Y realmente hay un gran sistema oculto, que es el de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de los verdaderos cuidadores. Y por eso tiene que estar enfocado precisamente en cuidarnos, en educarnos, en equiparnos, empoderarnos para cuidarnos como cuidadores primarios. Aquí dice que el 80% es autocuidado, realmente debería ser mucho más que eso. Debería ser como el 95% es autocuidado, de autocuidado de nuestras familias y de nuestros empleados, de nuestros trabajadores, de nuestros compañeros, de nuestros entornos de trabajo. Vamos a mirar que mucho más allá que la alimentación, pues van inclusive a los temas emocionales. Entonces, ¿quién eres tú? Pues tú eres tus hábitos, nada más que eso. ¿Y de qué te alimentas? Pregunta número 4. Que ustedes estarán pensando que comen todos los días, pero mucho más que eso, miren por ejemplo el tono de las noticias, desde 1945 hasta el año 2010, miren el New York Times, por ejemplo, y miren las noticias globales, y miren cómo esas noticias pues, son mucho más negativas. Entonces también si yo me alimento de 5 noticieros al día, pues quizás no le estoy ayudando a mi mente. Los budistas dicen los pensamientos son las semillas que siembras en el jardín de tu mente. ¿Qué semillas está sembrando? Y miren aquí, por ejemplo, en 1970, la gente se siente menos feliz, digamos, se siente aún, pues, digamos, eh, animada con la perspectiva que tiene, de que la vida es, digamos, emocionante, pero con un nivel de felicidad menor, que también depende de cada uno de nosotros. Y eso es muy importante tenerlo presente, porque hoy vivimos, dice Otto Scharmer, una gran crisis que tiene tres componentes: una crisis ecológica, que soy yo versus la naturaleza; una crisis social, que soy yo versus el otro; y una crisis espiritual, que soy yo versus yo mismo, que está, digamos, disparada por todas estas burbujas que vemos acá de liderazgo, de consumismo, de gobernanza, de pues, ecológica, del ingreso, y que ser consciente de ello nos permite precisamente abordarlo de una manera más sistemática y más compasiva con nosotros mismos. Y aquí en esta gráfica que ustedes ven como una raya que va del rojo al verde, pues quiero traer dos frases. La primera, Raza y Sodia, que es
fundador del capitalismo consciente, dice: quienes estamos vivos hoy podemos elegir llevar las vidas más llenas de sentido como nunca antes en la humanidad. Y a su vez esta frase, un videólogo canadiense antes de la pandemia, dice: seguiremos viviendo simultáneamente en lo mejor y en lo peor de los tiempos. Entonces entendamos que este va a ser el equilibrio en el que estamos nosotros, en el cual se van a mover nuestros hijos, nuestras empresas, nuestros equipos. Y que ser conscientes de esto nos permitirá precisamente pararnos en el lado del optimismo, de las posibilidades de que sí podemos hacer los cambios necesarios para transformar el mundo. Y aquí vemos pues este cambio que la revolución cognitiva empezó hace 70.000 años, pero que mostraba como el Producto Interno Bruto del mundo, pues se dispara pues a partir del siglo pasado a finales de una manera pues sin precedentes, y que hoy tenemos un ser humano sin precedentes en un mundo sin precedentes. Con una buena y una mala noticia. Digamos, la mala noticia es que este árbol, que empezó hace 2.300 millones de años, pues tiene esta familia curiosa que vemos aquí con este circulito, que es la familia de los homínidos, y que, como podemos ver, pues hay un antropólogo de Harvard muy interesante en este libro que se llama La historia del cuerpo humano, que habla sobre las lesiones al correr, sobre la miopía, sobre la obesidad, sobre la diabetes y demás, desde el punto de vista antropológico. Y este autor dice algo que cuando lo leí la primera dije: pues cómo se le ocurre decir esto, pero realmente después lo interioricé y dice: ningún organismo, y el ser humano no es la excepción, está adaptado para ser saludable, longevo o feliz. El ser humano no está hecho para ser saludable, longevo o feliz. Y a pesar de eso, pues vivimos más de 74 años, tenemos acceso ilimitado a energía de mala calidad, es decir, a comida pues barata, y tenemos un mayor nivel de conciencia. Vemos aquí pues la longevidad. De hecho, el efecto Flynn, que es interesante, que ha venido, digamos, en un plató, en una meseta, pues en los últimos años, que dice que llegamos pues como al tope. Yo particularmente creo que es que ya estamos viendo cosas distintas, que hoy hacemos las cosas de una manera diferente, pero que el ser humano tiene un mayor nivel de conciencia, que precisamente nos hace cuestionarnos más cosas y que nos pone en riesgo de ser más infelices, pero que depende de nosotros cómo nos queremos parar frente a la vida. Y porque el reto es precisamente este: el cambio regulatorio, político, económico y social es mucho más lento que el cambio tecnológico, al cual estamos expuestos de una manera, pues digamos, brutal, que es la realidad pues en la que vivimos, que nos trae unos beneficios increíbles. Miremos aquí, por ejemplo, el cambio en 20 años, miremos en esta gráfica el cambio en 50 años, y si metiéramos esta gráfica de 20 dentro de la de 50, pues estaría aquí en este puntico, ¿cierto? O sea, sería absolutamente insignificante, y este es el cambio en el que estamos viviendo cada día, que, como digo, pues es una velocidad constante y exponencial, pero que además es una oportunidad impresionante. Entonces hablamos del mundo VUCA, que es el mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, o el mundo BANI, que es frágil, ansioso, no lineal e incomprensible, que es, digamos, el último que está de moda, pero ambos combinados, o sea, volátil y frágil, incierto y ansioso, complejo y no lineal, y ambiguo e incomprensible. Y esto pues nos lleva a que como seres humanos decimos: no entiendo nada, estoy perdido, pero que tenemos más posibilidades que nunca de encontrar caminos que antes eran también impensables. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto, cierto? Con todo esto que tenemos. Y es entender que no tenemos un solo futuro, sino que tenemos muchos futuros. Y este futurólogo, que se llama Pascal, que es un futurólogo francés, dice que esto es lo que va a pasar, lo probable, esto es lo posible, pero inclusive es pensar más allá de lo posible en lo imposible, porque lo imposible es lo que precisamente eh, no se podía hacer ayer. La utopía no es lo no realizado, no es lo no realizable, sino lo no realizado. La utopía de ayer se puede transformar en la realidad de hoy. Ir a la luna en 1950 era imposible, pues hoy no nos parece ninguna gracia. De hecho, pues vemos que ya el reto es Marte, pero seguramente nuestros hijos y nuestros nietos, pues Marte será una bobada, será como ir pues a la esquina, pero precisamente esa es la utopía, y ese es el momento de la historia que estamos viviendo. Pues les decía, esta que era tal vez la quinta o sexta diapositiva. Esta es una diapositiva que yo uso. Este era yo cuando era gerente de EPS Sura, fui gerente 15 años, en el 2009, este era yo en el 2019, y precisamente son decisiones de vida, de qué es importante. Y por eso aquí yo digo: eres y será lo que tú decías a partir de hoy. ¿Cuáles son esas decisiones de vida que queremos tener? ¿Cómo nos queremos parar frente a la vida? ¿Cómo queremos abordar, digamos, los retos vitales, y cómo queremos ser recordados? Creo que ese es un punto fundamental de esta conferencia. Entonces, como estamos hablando de alimentación, de salud física, pues la alimentación creo que es la base, el soporte de todo: que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Lo dijo Hipócrates hace 2500 años. Entonces, escucha tu cuerpo, cuida tu cuerpo, honra tu vida
con ese proceso. Alguien me decía que comer es precisamente incorporar luz en el cuerpo. Todo viene del sol, las plantas vienen del sol, los animales comen plantas. Lo que nosotros estamos haciendo cuando comemos es precisamente eh, ingresando luz a nuestra información, a nuestro cuerpo. Y ojalá sea local, natural y de cosecha. O sea, mientras más local, mientras más natural y más de cosecha sea, pues mejor. Mientras menos procesado sea, mucho mejor para todos. Porque vemos que estas son las tendencias que estamos viviendo en el mundo hoy. Las enfermedades crónicas, como van creciendo y cómo están proyectadas, pues a generar una especie de debacle, eh, digamos que da poca esperanza, a menos que seamos capaces precisamente de entender que somos nosotros los responsables de cómo esas enfermedades crónicas nos van a afectar de una u otra manera dependiendo de nuestros comportamientos. Vemos además que hoy tenemos más conocimiento, más conciencia, más tecnología, más información, más ciencia, más comunicación, más cosas, más dinero, más medicamentos y más médicos, pero a su vez tenemos menos salud. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ser conscientes de esos hábitos. Este es un libro bastante interesante, El Código de la Obesidad, que muestra que precisamente son los picos de la insulina. Si comes frecuentemente, cada que comas azúcar o carbohidratos altamente procesados, generas un pico, y los picos de la insulina son los que generan, digamos, la acumulación de grasa y la obesidad genera resistencia a la insulina. Entonces, si uno come pues, un dulce cada 2 horas, pues es una receta perfecta para, digamos, una dieta de engorde, porque cada que te comes un dulce, inclusive una fruta, pues generas un pico de insulina adicional. Los periodos de ayuno son los que permiten precisamente que esos picos de insulina bajen y que aumente, digamos, la sensibilidad a insulina y que disminuya la capacidad de acumular tejido graso. Decía Walt Disney, pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Y creo que esa es la pregunta que nos damos todos los días. ¿Cuánto y cómo queremos vivir? Ser conscientes de lo que comemos. Entonces la pregunta es cómo te está alimentando. Más allá de decir bien, realmente qué estás poniendo en tu cuerpo, en qué cantidad, qué estás haciendo la alimentación y que sea un acto consciente. Estás comiendo mientras ves televisión, estás comiendo mientras haces otra cosa, estás comiendo en cuerpo y alma, digamos ahí presente, escuchando tu cuerpo. Miren esta gráfica de Estados Unidos, que es algo a lo que no nos queremos parecer. Aquí está el índice de masa corporal por estado. Miren año a año cómo cambia, ¿cierto? Obviamente, mientras más azul, más bueno, ¿cierto? Y vemos que aquí hay datos hasta el 2010 que son absolutamente aterradores. Como esos datos precisamente nos permiten eh, entender que van por un camino que no queremos pues ir por esa senda en Colombia y en América Latina. Y vemos como, por ejemplo, antes era muy fácil decir que eran los reyes los que tenían, digamos, esa capacidad de conseguir el contenido calórico diario. Por eso los reyes eran, digamos, los gordos. Y hoy los ricos son los flacos, porque tienen acceso a información, a conocimiento, a programas de ejercicio, a programas de mayor nivel de conciencia, a alimentación saludable. Y por eso es que tenemos que aumentar el nivel de conciencia de cada uno de nosotros y nuestras familias, porque finalmente los hábitos los heredan nuestros hijos y somos responsables de los hábitos que ellos tienen. Entonces hay una pregunta también que es importante y es ético comer más de lo que necesitas. En un planeta que se está consumiendo 1.5 1.5 veces lo que produce, lo que es capaz de regenerar en un año, pues estamos viendo que, que estamos consumiendo, digamos, de una manera mucho más rápida, que no le estamos dando tiempo al planeta a regenerarse. Entonces uno dice, hombre, ¿cuánta comida me puedo comer? Pues realmente la que sea, digamos, éticamente permisible y es la que yo necesito para vivir bien. Decía este mismo médico que le mencionaba ahorita, Jorge Carvajal, decía, las personas hoy comemos 3 veces más de lo que necesitamos. La primera para alimentar nuestro cuerpo y las otras 2 veces para alimentar a los médicos que nos tratan. No se les olvide eso. Este es un congreso, de hecho, en el que estuve el 7 de octubre del 2022, invitado a conversar. Ahí nos hicieron una medición a los médicos que íbamos, donde nos hacían una escala que se llama el FINRISC. Y en esa medición, precisamente, nos decían que nos hacían una medida de qué riesgo teníamos de tener diabetes. Al final del congreso, los 2 días, nos decían el 30.9% de las personas aquí tiene un peso normal, pero el 70% tiene
preobesidad, obesidad. Y eso pues es bastante preocupante porque son profesionales de la salud y era una farmacéutica que precisamente vende productos contra la diabetes. Pero miren los refrigerios, eran colombiana, manzana o Coca-Cola. Yo me quejé pues este primer día, yo no, vamos a corregir, al otro día pues pusieron colombiana y manzana y dieron pues donuts en vez de pastelitos. O sea, si uno quería agua tenía que ir a la cocina a pedir el agua. Yo decía, qué cosa tan absurda. O sea, y precisamente su logo era erradicar las enfermedades crónicas al 2030 y de esta manera pues es imposible. Son alimentos ultraprocesados que producen altos picos de insulina y cada uno de esos picos lo que produce es mayor obesidad, que produce mayor resistencia a la insulina de una manera pues dramática. Entonces hoy sabemos que los resultados en salud dependen en gran parte de los comportamientos en salud, el 50%, el 20% del medio ambiente y el 20% de la genética. Solamente el 10% de los resultados en salud dependen de tener acceso a la atención al médico, pero nos gastamos 96% de los recursos precisamente en garantizar acceso al médico. Si yo no soy capaz de entender que el ambiente y la genética precisamente se afectan por los comportamientos, si yo fumo, se me expresan unos genes que no se me expresarían si yo no fumo. Si yo no vivo en un ambiente tóxico, no se me expresarían unos genes quizás de salud cardiovascular que no se me expresarían si viviera en un ambiente no tóxico. Entonces, todo esto, el 90% está relacionado con los comportamientos y depende básicamente de nosotros. Es otra pregunta importante. La pregunta número 5 es: ¿qué le da sentido a tu vida? Y aquí pues quiero decirles, por lo menos compartir con ustedes lo que yo he encontrado, y es que hay dos caminos para la felicidad: el propósito y la gratitud, y que esos caminos dependen también de decisiones que tomo todos los días y cómo me quiero parar frente a la vida. Y yo aquí, cuando yo tengo 55 años, cuando un compañero del colegio cumplía 55 años en estos días, yo le decía, le escribía esto por WhatsApp, le decía, pensaba yo que ser exitoso en la vida, reflexionando sobre los años, los viejos, los niños, los sueños, la vida, desde un avión comprendo la diminuta estatura de nuestra existencia, tan importante para nosotros y para nuestro pequeño mundo. Y es difícil ser exitoso a los 55. Ser exitoso es simple, pero complejo. Es amar y ser amado, tener quien te ame y a quien amar, haber vivido con propósito. Propósitos, porque estos cambian. Ayudar a quienes han necesitado tu ayuda, aún sin pedírtela. Disfrutar cada día de la gratitud y no haber sufrido por lo que no tienes que sufrir. Y entendiendo que, por ejemplo, tenemos un concepto de que la felicidad está ligada precisamente a tener cosas, y que hay un estudio que muestra que encima de los $75,000 en Estados Unidos, por ejemplo, no aumenta el nivel de felicidad. ¿Cuántos almuerzos te puedes comer? ¿Cuántos carros puedes manejar a la vez? ¿Cuántos pantalones te puedes poner en un mismo día? Y creo que aquí empezamos a decir que la felicidad es un propósito, ¿cierto? Haz que la felicidad sea tu mejor hábito. Esa es una primera misión, entendiendo que presenta un estudio como este, que la felicidad tiende a tener, digamos, una especie de valle aquí a los 55 años, pero que mejora. Y miren esta, digamos, caricatura genial de Kino, como todas sus caricaturas de visión de normalidad, documentos, por favor. ¿Cómo logramos ser nosotros este individuo en nuestra sociedad? A pesar de los cambios políticos, a pesar de las dificultades, entendiendo que nuestro tiempo aquí es finito y que somos nosotros los que tenemos que tener la felicidad como una actitud y no como un destino, con una primera misión, una persona feliz en el mundo, eh, pues empezando contigo mismo. Y aquí es una reflexión muy sencilla. El caracol construye su concha, ¿cierto? Y si el caracol se descacha y hace una rueda más de la que tiene que hacer, la concha es 16 veces más grande de la que debería tener. Y en vez de vivir mejor, el caracol se muere porque no es capaz de arrastrarla. Entonces simplemente más no es mejor, precisamente es lo que necesita para vivir. Si él dice, hombre, qué bueno un caracol más grande y lo hace más grande, pues básicamente es su sentencia de muerte. Y esa debería ser pues un aprendizaje importante para nosotros. ¿Cuántas cosas cargamos que no necesitamos, que no nos hacen más felices, sino al contrario, nos hacen más infelices? Y no hay ningún sabio, ningún médico, ninguna autoridad que te conozca tanto como tú a ti mismo. Por lo tanto, en los aspectos que rigen el mundo interior, tú eres la autoridad, tú eres el experto y debes asumir la responsabilidad. Vuelvo al tema del héroe. Somos nosotros los responsables de nuestro destino. No es el médico, ni es el papá, ni es el hermano, ni es la esposa o el esposo. Somos nosotros mismos quienes somos responsables de nuestro bienestar. Entonces les tengo buenas y malas noticias. Unas que estamos viviendo más tiempo, pues aquí, como les dije ahorita, aquí estaría Colombia. Esto es comparando 1800, 1950, el 2012, ¿cierto? Los 74, 75 años que les mencioné ahorita. Esto es, por ejemplo, Japón,
Pero precisamente una persona que viva esos 76 años tiene 27.750 amaneceres y atardeceres, como lo estamos viviendo. Porque la longevidad, además de ser, pues digamos, un logro, es una realidad, es un reto y es una responsabilidad que tenemos que abordar. Por eso cuando yo digo que voy a vivir 103 años, quiere decir que me quedan 48 años para vivirlo lo mejor que puedo, para que cada uno de esos días tenga sentido. Entonces, cuando yo era pequeño, yo creía que era inmortal, de verdad que yo pensaba que no me iba a morir. Y alguna vez hablando con un amigo, él me dijo esto, me dijo, cuando uno está joven no siente miedo, pero de pronto en un momento de la vida aflora el miedo para quedarse para siempre. Y me aparece cuando entendemos que algún día nos vamos a morir. Y aquí quise traerles una poesía de Cavafis, que es un poeta. Esta poesía la cargo yo en mi billetera desde 1993 y me parece que es muy potente. Se las voy a leer. Los días futuros se yerguen ante nosotros como una hilera de pequeños cirios dorados, tibios, vivaces, cirios encendidos. Los días pasados quedan entre nosotros triste hilera de cirios apagados, humeantes son los más cercanos, fríos, cirios derretidos y doblados. No quiero mirarlos, me entristece su forma y me entristece recordar su luz primera. Miro hacia adelante, mis cirios encendidos. No quiero volver la cabeza y constatar temblando cuán pronto se multiplican mis cirios apagados. Entonces, pues ahora estoy en Argentina, hoy estoy grabando esta conversación. Esta mañana estaba en el Calafate cuando se cayó la red. Realmente, pues yo pensaba, es una conversación sobre la felicidad, pues no tengo por qué ni desesperarme ni ponerme triste porque no hay nada que pueda hacer. Precisamente es esperar y afortunadamente logramos pues, hacer esta grabación. Y aquí pues una foto de Cerati que decía no me va a morir. Pues Cerati siempre será eterno, pero la verdad es que todos nos vamos a morir. Entonces aquí quise traerle esta gráfica para que piensen qué es esto. Esta es la vida pues, de una persona también en semanas. Y yo pienso en el 2070, cuando yo me vaya a morir, que yo mire para atrás y diga, bueno, ¿qué es importante? ¿Qué ha hecho que este paso por la Tierra haya valido la pena? Sabiendo que estoy en este momento, digamos, de mi existencia. Y aquí quise traer esta frase de John Lennon. La vida es aquello que nos va sucediendo mientras nos empeñamos en hacer otros planes. Y creo que eso es fundamental. Entender que no tenemos el control, entender que nosotros no somos más que, digamos, pues, unos seres que tenemos un tiempo determinado para hacer lo mejor posible con lo que tenemos aquí y ahora. Y entender que precisamente la magia sucede cuando somos capaces de entender que la zona de confort precisamente es la que no nos permite crecer y que pues lo que vemos como un sufrimiento quizás es el mejor camino para entender la realidad de una manera distinta. Aquí quiero, ya para ir terminando, hablarles de la meditación, los beneficios de la meditación que son muy importantes, busquen la manera de hacerlo, aumenta la compasión y la felicidad, la sensación de bienestar, enfoca la mente, disminuye la obesidad porque baja el cortisol, controla el estrés, aumenta la expectativa de vida, disminuye la presión arterial, disminuye la reactividad y te hace imperturbable, aumenta la regulación emocional, el control de la ansiedad, combate las adicciones y aumenta el control del dolor. Hay formas de meditar, hay una que yo utilizo mucho que se llama Soul Sync, se demora 8 minutos, aumenta el bienestar de una manera importante. Esta es una manera muy simple de hacerla, se las voy a enseñar simplemente sin necesariamente hacerla completa. Está basada en 6 pasos, 8 ciclos de respiración consciente. El segundo paso que se cuentan con los dedos, va uno pues contando, juntando el índice con el pulgar, después el anular con el pulgar, va contando sucesivamente uno, dos, un ciclo de respiración es una inspiración y una expiración. Entonces, 8 ciclos de respiración consciente. El segundo paso es 8 ciclos de respiración consciente y en la expiración hacen un zumbido como de abeja, que te lleva a meditar sin saber meditar. Es una forma de hackear el cerebro. Tercero, 8 ciclos de respiración consciente, observando el intervalo entre la inhalación y la exhalación, como ese espacito en que dejas de respirar entre tomar el aire y botarlo, como poniendo una lupa, y vas contando igual los 8 ciclos. Cuarto paso son 8 ciclos de respiración consciente y en cada exhalación digo mentalmente aham, que en sánscrito es no tengo límites o soy conciencia ilimitada. El quinto paso, 8 ciclos de respiración consciente y te visualizas diluyéndote en la luz cósmica. Y el sexto y último paso, con 8 ciclos de respiración, visualizas una intención sagrada, como si ya fuera una realidad. Y una intención sagrada es una intención que puede ser inclusive comprar un carro, comprar una casa a mi mamá, no tiene que ser cambiar el mundo, que lo que tiene que ser es que no le hagan daño a nadie, por eso una intención sagrada. Y finalmente, pues tener presente que cuando uno está meditando, dice, no, es que si me llega un pensamiento, ya deje de meditar, no, es como una nube que llega, que simplemente la vez que llega la dejas pasar, no peleas con ella, vuelves a la respiración
y este método de Soul Sync, sincronización del alma, que logra precisamente meditar sin saber meditar. Entonces, decía Albert Einstein, solo tienes dos formas de vivir tu vida. Una es como si nada es un milagro y la otra es como si todo fuera un milagro. Yo los invito a que vivan toda la vida como si fuera un milagro. Y decía Gabriel García Márquez en uno de sus libros, así es, suspiró el coronel, la vida es la cosa mejor que se ha inventado. Aprovechemos este momento que tenemos, precisamente de vivir plenamente, de un mayor nivel de conciencia, para vivir con sentido, con plenitud y entregándonos precisamente a hacer lo mejor que podemos aquí y ahora con cada uno de nuestros días. Muchas gracias. Espero que esta información les sea útil como me ha sido útil para mí en la vida. Un abrazo a todos. Gracias.